Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí se escucha. Gracias, Gloria. Bien, buenas tardes a todos. Continuamos nuevamente con este curso luego de un buen tiempo de descanso. Se nos unió el periodo de vacaciones y al mismo tiempo estuve un poco mal de salud. Tenía gripe y bueno, ya estamos listos. Pero no sé, pues, pero a mí la gripe sí son mis enemigas capitales. Pero bueno, ya estamos por acá con todo el buen ánimo. Vamos a hacer dos cosas este día. Primero, vamos a resolver el parcial ligero, ¿verdad? Por efectos de protocolo para registro. Y luego continuamos con la sesión de la respectiva clase. Bueno, por acá está el parcial. ¿Logran ver la pantalla? Sí se ve. Bien, gracias. Sí. Bueno, primera pregunta: los abusos excluyentes en los que una empresa dominante que se niega a tomar insumos necesarios para realizar su actividad se conocen en la doctrina como exclusiones verticales. Esta pregunta era literal, estaba en la resolución de la superintendencia. Quienes leyeron por lo menos unas 50, 60 páginas, pues habrán encontrado la pregunta. La respuesta a la pregunta, bien, exclusiones verticales. El derecho de autor sobre un con su inscripción, bueno, le dijimos, ¿verdad?, que este derecho nace en el momento en que se crea la obra. La inscripción es meramente un requisito meramente formal, pero el derecho como tal preexiste a la inscripción. La inscripción es para hacerlo valer frente a terceros. Usted crea una obra literaria, es su obra, es su derecho de autor. Usted va a defender los derechos morales y económicos de ese producto literario. Ahora, para defenderse frente a toda mal uso, a toda explotación ajena que otro quiere ejecutar sobre su producto literario, bueno, hay que hacerlo valer frente a terceros y para eso requerimos que esté inscrito. Pero una cosa es la inscripción, es decir, una cosa es la oponibilidad del derecho frente a terceros. ¿Y quiénes son esos de terceros? Tercero es cualquiera que esté ajeno a una relación entre dos personas. En este caso, frente al derecho de autor como tal y el derecho que tiene quien da origen a la obra. Todo aquel que es ajeno a él, al autor, es un tercero. Entonces, para hacerlo de frente a él, hay que hacer valer la oponibilidad, eso hay que escribir. Esta es no porque surge con la propia creación de la obra. Constituye una práctica de competencia desleal el desvío de la clientela haciendo uso de una marca ajena. Las demás opciones de respuesta eran prácticas anticompetitivas. Hablamos bastante de esto y decíamos que aquello que tiene un efecto más objetivo, macro, tiene el presupuesto de ser prácticas anticompetitivas. En cambio, la competencia desleal se dirige al otro competidor, pero a una escala subjetiva más microinteractiva, por decirlo así. En este caso, el desvío de la clientela haciendo uso de una marca ajena, bueno, es una práctica desleal dentro del comercio. Esta pregunta creo que le generó alguna dificultad al momento de interpretarla, de saber qué es lo que se le estaba preguntando y dice, no es una diferencia entre el derecho de propiedad y el derecho de propiedad intelectual. Y en las diapositivas hicimos una diapositiva, perdón, una lámina que comparaba el derecho de propiedad con el derecho de propiedad intelectual. Y en uno aparecía la idea de uso y goce, en el otro decía derecho moral, derecho económico. Pero había un rasgo en común y era que ambas tienen un respaldo constitucional. Es decir, el derecho de propiedad tiene su fundamento constitucional en el artículo 2. El derecho de propiedad intelectual, allá por el tema que regula el orden económico, por el artículo 101 en adelante, hay un artículo que hace referencia a que el Estado pues, protege y reconoce lo que es la propiedad intelectual. Entonces, una diferencia que no es cierta entre el derecho de propiedad y el derecho de propiedad intelectual es creer que solo uno de ellos tiene fundamento, un respaldo constitucional. Por lo tanto, la respuesta correcta es, para esta pregunta,
El segundo no goza de fundamento constitucional, el primero sí. ¿Por qué esto es falso? Porque el segundo también goza de un fundamento constitucional, de un respaldo en la Constitución. Y bueno, por eso no es una diferencia, es decir, ¿cuál de los siguientes aspectos es algo falso? La respuesta era la que ya les indiqué. Luego, según esta ventaja de protección, la inscripción de una patente en un país que forma parte del sistema internacional de propiedad intelectual también es reconocida en los demás países que forman parte de dicho sistema. Esto corresponde a la característica. Allí aparecen cuestiones que ni siquiera interrelación, interconexión, nunca hablamos de eso. La respuesta correcta era la celeridad práctica, es decir, una inscripción que se reconoce en el sistema en aquellos países que forman parte del sistema de protección de propiedad intelectual. Solo una ley formal o su reglamento de aplicación pueden crear restricciones a la libre competencia. Esto no aparece actualmente en las diapositivas, pero sí lo mencioné. Y decíamos que el tema de la libre competencia como manifestación de la libertad de empresa y a su vez esta libertad de empresa como parte de la libertad económica es un derecho fundamental. Y hablábamos que los derechos fundamentales, que son esas prerrogativas éticas, políticas que todos los seres humanos tienen, incluida en todo caso las políticas como una sociedad, no se pueden intervenir tan fácilmente, no se pueden restringir, no se pueden anular, no se pueden suprimir. Se pueden regular, sí, se pueden restringir, sí, se pueden anular, sí, pero bajo ciertas condiciones. Que no se puede hacer, pero bajo ciertas condiciones se puede hacer. Y una de esas condiciones para restringir un derecho fundamental es que se haga a través de una ley. Por lo tanto, si a usted le preguntan un día que asesore a una institución, a una empresa, a una agencia internacional, qué sé yo, y le preguntan, miren, podemos poner una restricción contra la libertad de empresa, y usted dirá, si se puede, siempre la ley, es decir, que la Asamblea Legislativa lo autorice. Por eso, entonces la respuesta es verdadera. Porque la intervención de la libertad debe hacerse respetando la reserva de ley. Reserva de leyes que una ley formal, es decir, una ley emitida por la Asamblea Legislativa, lo establezca. Luego, el derecho de defensa de la competencia también regula y controla las ayudas del Estado. Cuando estas falsean la competencia, un ejemplo de esto sería, esto también lo mencioné en clase, no aparecía tan expreso en las diapositivas, pero lo dije en clases. Incluso en el material que se les dejó que leyeran, donde hay mucha jurisprudencia, donde hay mucha normativa y derecho comparado, es un pequeño artículo que se les, un fragmento de un libro que se les pidió que leyeran. Allí regula el tema de cómo el derecho de defensa de la competencia también va a controlar o va a poner su atención en las ayudas que el Estado da a los particulares o a los competidores. Y aunque no esté muy desarrollado este tema en el país, pero sí se prevé como una manifestación del derecho de defensa de la competencia. Las ayudas que el Estado hace. Entonces, mencionábamos que el hecho que el Estado no le cobre los impuestos a una empresa determinada podría valorarse como una práctica anticompetitiva en la medida que esa exoneración del pago de impuestos, más bien del cobro de los impuestos, puede disfrazarse con el fin de ayudarle, de darle una ventaja económica dentro del mercado. La respuesta entonces era la primera que aparece. Y luego venía un pequeño, digamos, caso, pues, pero era más siempre de opción múltiple, de respuesta de opción múltiple. Y la pregunta es, bueno, el caso es que en El Salvador existen 4 empresas dedicadas a la producción y venta de granos básicos, principalmente arroz y maíz. 2 empresas son nacionales y 2 son extranjeras. Las empresas nacionales A y B y una empresa extranjera C han acordado fijar precios y distribuirse el mercado por razón del territorio. Usted puede decir, bueno, ahí puede haber un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo horizontal, quizás, que es una práctica anticompetitiva. Usted comienza a analizar. De este modo, las empresas A y B comercializan sus productos en la zona oriental y la empresa C en la zona central y occidental. La empresa D sospecha de dicha situación por cuanto advirtió pérdidas económicas y el debilitamiento de su presencia en el mercado. Sin embargo, sus especulaciones se han intensificado
En un anuncio periodístico de esta mañana aparece que las empresas A y B han acordado que mantendrán precios estandarizados en la zona oriental con el fin de que los consumidores tengan un marco de seguridad en cuanto a los precios de sus productos y al tiempo para que puedan proyectar sus actividades en el mercado en favor de los consumidores. En un texto que se les pidió que leyeran y que hablan de una especie de acuerdo ingenioso o ingenuo más bien, se parece al supuesto que estamos comentando. Es una práctica anticompetitiva y digamos, por ingenuidad, ¿verdad?, en la que se incurre. La empresa B pretende denunciar las prácticas competitivas y hacer uso del programa de clemencia de la superintendencia de competencia. La pregunta es, ¿puede la empresa extranjera denunciar prácticas anticompetitivas en El Salvador? Claro que puede. Si es un sujeto que participa dentro del mercado y no hay un trato diferenciado para él o para ella, el excluirle de poder ejercer una acción de esta naturaleza significa a su multiplicidad de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Entonces, no hay discriminación en ese sentido. Se recuerdan que hablamos de la libre concurrencia, libre competencia, y bueno, la libre competencia hace referencia a la libertad que tiene el agente económico de participar ya libremente una vez que se ha ingresado al mercado. Bueno, como un símil, como una comparación, podemos decir que hay cierta libre concurrencia en cuanto a la tutela de los derechos de este tipo de agentes. Es decir, no hay diferencia. Una vez que está en el mercado, puede gozar de los derechos que nuestra Constitución y las leyes le otorgan. No hay límites. Pues la respuesta es sí, porque no se limita la protección a favor de las empresas nacionales. Luego, Daniel y Juan son dos inversionistas canadienses. En el 2016 adquirieron 50 hectáreas de un terreno ubicado en el municipio de Chalatenango para desarrollar una zona turística. Sin embargo, 2 años después descubrieron que dicha zona es fuente de metales de alto valor económico. Por tanto, han decidido comenzar a realizar obras de excavación del subsuelo para obtener provecho del mismo, extraer, procesar, exportar y comercializar los metales. Aclarando que también han decidido mantener en secreto dicho descubrimiento ante toda autoridad pública. Usted, siendo amigo de los mencionados inversionistas, tiene conocimiento que las inversiones tienen límites objetivos legales. ¿Cuál sería el límite en el presente caso? Había una diapositiva que algo decía ligero sobre esto, pero lo habíamos comentado en clases anteriores, que para la explotación del subsuelo se requiere la autorización pues, del Estado. La respuesta entonces es la primera. ¿Requiere autorización o concesión para la explotación del subsuelo? Sí, mucha inversión. Mucho podemos fomentar la inversión extranjera. Mucho, pero tiene límites. Hemos dicho en diferentes ocasiones que los derechos no son derechos absolutos, que las libertades no son libertades, y que en el mundo jurídico todo legal tiene sus límites y sus excepciones. El tema de la inversión se va a sujetar a ciertas reglas del juego, en este caso de tipo jurídico. La respuesta pues ya se les mencioné. Y finalmente, el licenciado Pablo es un internacionalista reconocido por sus conocimientos especializados en materia de inversiones extranjeras. Una sociedad mexicana cuya práctica comercial está destinada a la prestación de servicios de comunicación desea incursionar en el mercado salvadoreño. Un representante de la institución nacional dedicada al fomento de inversiones extranjeras le expresa al licenciado Pablo que El Salvador está interesado en ofrecer el mejor tratamiento y las mejores condiciones a la sociedad mexicana. Eso implica ofrecer la garantía de protección más eficaces en caso de que se generare alguna controversia relativa a la inversión con el estado de acogida, es decir, El Salvador. Ahora bien, se aclara que, a diferencia del estado de acogida, el estado de origen del inversionista no ha suscrito una serie de instrumentos internacionales, como el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Posteriormente, la fórmula siguiente: podría ofrecerse al inversionista extranjero que toda diferencia relacionada con su inversión se resolverá por conciliación o arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. ¿Sí? Hay una diapositiva que estaba que se les proporcionó, que prevé, ¿verdad? Los estados que son parte del CIADI, pues, tienen este mecanismo de resolución de controversias, pero cuando una de las partes el estado
de procedencia no ha suscrito ese convenio, el convenio correspondiente, bueno, está el mecanismo complementario que también le permite someterse a ese tipo de jurisdicción cuando por lo menos, en este caso, el estado de acogida sí forma parte del CEADE, que es el caso que les mencionaba. Y bueno, me parece que la mayoría salió bien. No les mencioné que de repetir el parcial porque más del porcentaje mínimo había pasado en todo caso con la nota mínima el examen. Damos por iniciado un nuevo registro del tercer periodo. Quienes van bien con sus calificaciones, pues felicitarlos, ¿verdad? Y animarlos a que se mantengan con ese ritmo. Y quienes no han sacado las notas que esperan, que desean, tampoco se desanimen. Este tercer periodo tiene, digamos, la virtud o el beneficio que vale el 40%. Si para pasar se requieren 6 puntos, y no estoy diciendo que se conformen con eso, solamente estoy intentando animar a aquellos que creen que no han sacado el mejor provecho de eso. Si con 6 puntos se pasa, y este último periodo equivale al 40%, es decir, 4 puntos en juego, todos llevan por lo menos más de 2 puntos acumulados. Entonces, hay mucho por hacer. No se desanimen aquellos que no han tenido las notas deseadas. Los que van bien, pues nada más animarlos que continúen así. Entonces, damos inicio a un nuevo periodo y vamos a continuar con las experiencias. Bien, en este tercer periodo solo hay 2 temas que quedan así, grandes, generales. Uno es el tema de la liberalización de los mercados, que está dedicado al comercio nacional, al comercio exterior y a la OMC. Y por otra parte, a la tutela y protección de los derechos laborales como parte elemental de la dinámica económica, ¿verdad? El recurso humano es un elemento esencial. Cuando hablan de empresa, por ejemplo, les he dicho que la empresa en términos jurídicos es un instrumento que ocupa el comerciante para llevar a cabo su actividad económica. El comerciante es la persona jurídica titular de la empresa, pero que la empresa conforma un conjunto de elementos aparentemente disociados, aparentemente segregados, pero que en el fondo pertenecen a una misma unidad, como le llama la ley, unidad de destino. Es decir, todo ese conjunto de elementos que están separados existen una sola razón de ser, que es esa actividad, ese nudo, ese foco respecto del cual expresa la actividad o el giro comercial del comerciante. Y dentro de estos elementos de la empresa, pues, encuentran el establecimiento comercial, es decir, el lugar, el espacio donde se lleva a cabo la práctica comercial, en aquellos emprendimientos que requieren un espacio físico. Las marcas, la imagen comercial, la fama, que son elementos intangibles. Pero también encontramos el elemento del recurso humano, es decir, tanto el tema de la clientela, que es un elemento de la empresa. La clientela es un elemento de la empresa, sí, la clientela es un elemento de la empresa. Cuando usted va a comprar una empresa, no le están vendiendo solamente la mercancía, los instrumentos de trabajo, le están vendiendo también fama comercial, la clientela, a veces incluso hasta los contratos que se han suscrito con los proveedores, con los suministrantes de diferentes elementos. Y por igual, el recurso humano forma parte de esa actividad comercial. Los trabajadores sí, los trabajadores. Pero no es que se vean como un objeto, no, son un elemento subjetivo, un elemento humano, pues, que forma parte de esta unidad de destino. Ahora, y como parte de esta actividad económica, también la ley y los principios generales, pues, que rigen la vida económica nacional como internacional, van a procurar una protección especial para este tipo de elementos subjetivos. Vamos a hablar entonces del tema de la OIT oportunamente, los convenios de la OIT. Creo que alguien escribió, permítame. ¿Tienen problemas con el audio? ¿Me están diciendo? ¿No me escuchan bien? Bueno, si no dicen nada, entendería. ¿Me escucha bien? Ahora ya se escucha mejor, licenciado, gracias.
Perdón, no entendí. Ya se escucha Sí se mejor. escucha bien. Ah, ok, gracias. Bueno, si falla, me lo hacen saber, porque si no, veré si me traslado, aunque sea el teléfono, para no interrumpir la clase y continuar. Gracias. Gracias, Cindy, por la observación. Bien, entonces les decía, hay dos grandes unidades, por decirlo así, o subunidades. El tema de comercio internacional y el tema de la protección de derechos de los trabajadores. OMC y OIT. Pero vamos a hablar ahora entonces de la liberalización de los mercados como uno de los grandes propósitos de la globalización, del derecho económico internacional y ocupando un lenguaje más sociológico y jurídico, aquella filosofía que nos enseñaba Immanuel Wallenstein, que tiene que ver con la constitución y expansión del sistema mundo, ¿verdad? Cómo está interconectado. Bueno, y a modo de comercial, solo para romper el discurso meramente jurídico, que a veces es un poco cansado, solo quiero animarles a que puedan leer. Hay una autora que se llama Gilles Lipovetsky. Hay diferentes obras de él que son interesantes y que le va a relatar cómo es la vida posmoderna, y dentro de esta vida posmoderna él identifica el famoso homo consumericus, que es el hombre de consumo, pues. Y dice una cuestión bien interesante, cómo la sociedad ha venido cambiando. Antes, por ejemplo, las familias contaban con un televisor que compartían, que aparecían en la sala, ¿verdad? Donde permanecía el grupo para ciertos aspectos. Había un teléfono, ¿verdad? Donde llamaban y corrían los hijos a contestar, por ejemplo. Había un vehículo para el núcleo familiar. Y esto incluso ya es una etapa avanzada del industrialismo. Pero dice, miren, ahora, como parte de la globalización, y digo esto porque la globalización está íntimamente relacionada con la liberalización de los mercados, pero la liberalización del mercado va mucho más allá, basta con la liberalización de las formas de vida de los individuos. Dice él, pasamos de ese tipo de convivencia a una vida pluriequipada. Si antes las familias tenían un teléfono, hoy cada individuo tiene su propio teléfono, el celular. Antes, si cada familia tenía una televisión, bueno, hoy se espera o muchos aspiran a tener una televisión por lo menos en su propio cuarto. ¿Qué está pasando? Bueno, liberalizar mercados, que no es de lo que le estoy comentando, también implica el tema de la globalización, liberar las posibilidades de vivencia, ¿verdad? Un mundo más interconectado, un mundo más que aparentemente fluye más. Pero bueno, esta idea de que un mundo que con muchas más libertades, que fluye más, también hace eco, también tiene sus características dentro de la óptica del mundo, de la vida jurídica a nivel internacional. La aspiración no es nada nuevo, ya viene desde hace muchos años, a liberar. ¿Y qué es esto, liberar mercados? Bueno, liberar mercados va a significar, por ejemplo, suprimir aranceles o regular derechos de aduanas. Va a significar ponerle cierto reparo a los límites en cuanto a la exportación o a la importación. Va a significar reducir el papeleo para poder intercambiar mercancías, productos o servicios entre estados. Va a implicar revisar la política económica o comercial de los estados para el desarrollo, para hacer más competitivo el sistema, entre otros aspectos. Pero esta es una lectura jurídica, sí, una lectura bastante formal, pero el tema de liberar los mercados va mucho más allá de eso. Va a establecer o estandarizar sistemas de vida, a crear o fabricar sociedades ideales. Lo que se busca es que el mundo fluya, ¿sí? Que la interconexión haga de la experiencia de vida algo más volátil, más ligero, más placentero, más confortable. Pero este tipo de aspiraciones, estas políticas geopolíticas muchas veces no se dan por arte de magia, no es que solamente se predique una filosofía, que se imponga una estrategia o que se cree una ideología. No, se requiere de actividad material, se requiere de instituciones, pues, que promuevan, que impulsen esta filosofía. Bueno, y así entonces encontramos instituciones especializadas dedicadas, entre otras cosas,
a consolidar un mercado mundial, a consolidar una red mundial de productos y servicios, o más bien a crear o a liberalizar mercados. Así hablamos, por ejemplo, de la famosa Organización Mundial del Comercio, la OMC, que para muchos dirían es bastante jovencita, nació en 1995, pero otros dirán, no, no es totalmente cierto, data de muchos años atrás, aún y cuando no existe como tal, pero la filosofía, la política que anida en sus entrañas, data de mucho tiempo, pues tiempo más antes, mucho antes. Ya veremos más adelante esto. Entonces, esta pequeña introducción, les digo, liberalizar mercados no implica solamente lo que vemos en apariencia de suprimir ciertos obstáculos del comercio, no, implica establecer un sistema de vida, implica establecer una filosofía de vida. Al final, jamás en la historia habíamos conocido una sociedad en la que el individuo lograra pavonearse tanto a sí mismo. Hay un culto al ego, un culto al yo, y esto hay que interpretarlo dentro de la perspectiva macro, en este caso del orden económico internacional. Y esta que he hablado no se crea a sí misma, sino que requiere de instituciones especializadas que la hagan posible. Y así encontramos, les decía, la OMC. ¿Y qué es esto de la OMC? Bueno, la Organización Mundial del Comercio, en términos sencillos, dirá un autor, es esa institución que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países a nivel mundial, casi mundial. Sin embargo, esta es una descripción bastante precisa, pero no completa. La OMC implica mucho más que ello. El grupo que nos habló de la OMC algo dijo al respecto de lo que implica la importancia de esta institución. ¿Qué es? Fíjense, hay que entender que la OMC puede ser descrita con 4 atributos esenciales. La OMC la entendemos como una organización dedicada hoy por hoy a liberalizar el comercio. Se especializa en liberalizar el comercio. Ya les decía, ¿cómo podemos entender liberalizar el comercio? O en términos más concretos, ¿qué significa liberalizar el comercio o liberar el comercio? Les decía, eliminar toda barrera, todo que impida el comercio internacional. Y a modo de ejemplo, se liberaliza el comercio cuando los derechos de aduana, o más bien las tasas arancelarias para importar productos, por ejemplo, se ven suprimidas, se ven reducidas, se ven reguladas, se ven sujetas a un control y no caen ya en la arbitrariedad o en lo desproporcionado. Bueno, porque si no han tenido la oportunidad ustedes de escuchar sobre esto o de verlo de primera mano, a veces los productos que se comercializan o que circulan en el mercado son caros no tanto por el costo de producción o el costo de venta del país que los produce, sino por los impuestos que corresponden. Hay una política y el derecho tributario nos da cuenta de ello. Si el producto es ostentoso, si lo que usted quiere adquirir es ostentoso, es decir, expresa una necesidad congrua, es decir, no es una cuestión tan elemental, tan básica para vivir, sino que representa algún lujo, por ejemplo, el valor que tiene que pagar para introducir ese producto va a ser mucho mayor que de una cuestión que circula con mayor frecuencia o que es de tipo promedio y que lo encuentra con mayor facilidad. Un ejemplo, bueno, si usted quiere importar un vehículo de una marca, pues de una marca muy, llamémoslo, lujosa, le va a tocar pagar más impuestos que cuando el vehículo es un vehículo cuya circula con más frecuencia en el país. ¿Por qué? Bueno, porque se interpreta que quien tiene la capacidad de pagar por un producto lujoso, bueno, tiene mayor capacidad de pago. Por ejemplo, hay otros perfiles, hay otros criterios que se toman en cuenta, pero lo que les quiero decir es, existen pues limitantes, existen ciertas imposiciones que de pronto pueden significar un freno al flujo de bienes y servicios como manifestación de la vida económica, comercial en este caso. Entonces, la OMC es una institución especializada para liberar el comercio. Ya veremos cómo funciona más adelante. Hay acuerdos entre los países para el tema de
controlar el tema de los aranceles aduaneros, el controlar la prohibición o suprimir la prohibición de ciertos que se van importando. ¿Y cómo así, licenciado? O sea, yo no he escuchado que se prohíba importar ciertos aspectos. Hay situaciones en las que, o hay países que a lo mejor no prohíben la importación de ciertos productos, pero sí establecen un límite cuantitativo, arriba del cual no se puede ya pasar, no se puede importar. Lo hacen de pronto, dicen, con el fin de proteger el mercado, equilibrar la competencia. Bueno, habrá que ver cada caso particular. En todo caso, les digo, sí existen supuestos en los que este tipo de prácticas se manifiestan. Y bueno, del papeleo administrativo eso no se diga. El Salvador, usted escucha a un inversionista, escucha a un extranjero, y hablamos no de inversionistas que son magnates, que son grandes inversionistas, no, inversionistas, digamos, de pequeña o mediana escala, y usted va a escuchar que se quejan y dicen, en el país, El Salvador, es tan difícil crear una empresa, y no se diga, puede establecer sucursales para efectos de operar en el país. Bueno, también la OMC, con frecuencia, aunque con menor frecuencia, también ha puesto su atención en el ánimo, en el proyecto de que los países flexibilicen la burocracia, la rigidez administrativa, el papeleo, pues para poder llevar a cabo prácticas comerciales, la inversión extranjera o todo aquello pues que incide en la vida económica de los agentes. Y de pronto se examinan políticas comerciales. Pero bueno, liberalizar el mercado entonces implica eliminar todo obstáculo que lo afecta, y algunos ejemplos pues se los he mencionado. Pero la OMC es mucho más que eso, se les decía. También constituye un foro para negociar acuerdos comerciales. Miren qué interesante esto. La filosofía es la siguiente. Bueno, la OMC busca liberar el comercio, busca liberar el mercado. ¿Y cómo lo hace? Bueno, invita a los miembros o facilita los espacios para que los miembros, es decir, los diferentes estados, a los que le llaman interlocutores comerciales, porque la OMC se mira como imagínensela como una especie de mesa, ¿verdad? Una mesa donde se pueden dialogar, donde los comerciantes pueden sentarse a dialogar y decir, miren, yo quisiera que mis naciones puedan invertir en tu país, pero quisiera que llegáramos a este acuerdo. Dice el otro país, ok, me parece, sí, pero ese acuerdo no me gusta así, tal vez de esta forma, y comienzan a negociar. Por eso se dice que la OMC nació bajo una negociación y sigue existiendo con negociaciones. Los países se entienden como interlocutores comerciales. Entonces, ¿cómo es que se logra esto de liberalizar el mercado? La OMC sirve como un espacio donde los interlocutores intercambian ideas y alcanzan consensos. Y esos consensos son acuerdos, y esos acuerdos son textos jurídicos, son normas. En derecho hay una expresión que dice que los acuerdos entre las partes o el contrato entre las partes es ley para las partes. Es decir, los acuerdos, los contratos, ley para las partes. Entonces la OMC aparece como un estrado, como un espacio donde van a hablar los diferentes interlocutores comerciales para llegar a alcanzar acuerdos, y esos acuerdos se convierten en normas jurídicas, se convierten en instrumentos jurídicos, de modo que si uno de los parlantes dice, mire, hace 5 años llegamos a un acuerdo de que tú no ibas a imponerle al producto que yo iba a estar pues exportando, pero lo hiciste. De modo que has incumplido el acuerdo, has incumplido el pacto. En otras palabras, estás incumpliendo la norma. Esa institución que funciona sobre la base de los acuerdos y que estos acuerdos constituyen normas jurídicas es lo que permite, pues, que este sistema funcione. Pero les quiero decir lo siguiente. Interesante. Muchas normas jurídicas pueden existir, muchos acuerdos pueden existir, pero si no se cumplen, de nada sirve. Por lo tanto, la OMC también funciona como un foro, como un espacio para negociar, para resolver las controversias. Ya les decía, primero, una entidad especializada para liberalizar el mercado de las métodos o las formas, algunos ejemplos que les mencioné. Esos acuerdos, esos pactos adquieren el valor jurídico al punto de que se pueden exigir frente al otro que los ha incumplido.
crean normas comerciales. Y estas normas de nada sirven si no hay forma de hacerlas valer. Por lo tanto, la OMC, que es, digamos, el origen, también se constituye de pronto como sí misma. ¿En qué sentido? Es que resuelve, que hace valer, que hace ejecutar las normas que han alcanzado y que se han incumplido por parte de los interlocutores comerciales, es decir, los Estados miembros. Por eso, muchos sostienen que el sistema de justicia de la OMC es de los sistemas más eficaces. Pues díganme, o sea, ¿qué Estado, por lo menos con una economía de mercado, subsiste del resto de interlocutores comerciales? Le toca, pues, al Estado miembro que es calificado como que ha incumplido una decisión o un acuerdo o un pacto entre las partes interlocutoras, someterse y obedecer. Obviamente habrá supuestos especiales, pues, pero es la idea general. La OMC como un espacio para promover la liberalización de los mercados, un espacio para negociar los acuerdos y que estos adquieran un valor jurídico. Tercero, esos acuerdos que alcanzan valor jurídico pues constituyen leyes para las partes, y en tercer lugar un espacio para hacer valer esos acuerdos o leyes que se han consolidado. Alguna idea que nos dicen los autores es la siguiente: cuando los países se han enfrentado con obstáculos al comercio, para reducirlos, las negociaciones han contribuido a liberalizar el comercio. Pero la OMC no se dedica solamente a la liberalización del comercio, y en determinadas circunstancias sus normas apoyan el mantenimiento de obstáculos del comercio. Ok, esto es interesante. Miren, alguien podría decir que la OMC es una máquina incansable cuyo propósito es liberalizar el comercio. Sí, podría pensar de esta forma, y quizás nos esté equivocando al ver la práctica. Sin embargo, la filosofía de esta institución va mucho más allá de eso. La OMC también puede tolerar ciertos obstáculos al comercio, y de pronto no solamente tolerarlos, sino que recomendarlos cuando hay fines superiores. Por ejemplo, cuando se busca impedir la propagación de la enfermedad. Claro, fácilmente la OMC pudo haber establecido que era válido imponer un arancel superior a la importación de ciertos productos, porque se presume que ese producto pues propicia la transmisión de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, estoy hablando de un caso hipotético. O quizás a la importación, por ejemplo, de explosivos. Okay. Hay que defender a los consumidores. Bueno, tolera ciertas ocasiones. Entonces, esto que les digo es un ejemplo como lo que sucede con la Fiscalía General de la República. Y les digo esto como manera de comercial. Alguien piensa que la Fiscalía solo se dedica a meter preso a la gente. Y uno fácilmente puede pensar en la práctica, cuando ve la realidad, y dice, pucha, casi lo que no en la televisión es que el fiscal pues promovió un proceso penal contra una persona. Sin embargo, el pacto constitutivo de esta institución, que es la Fiscalía, la ley pues no le manda solamente a que se dedique a meter presa, a acusar. No, el fin de la Fiscalía también es velar por la defensa del que es el inocente. Bueno, entonces hay que romper ese prejuicio de pensar que la Fiscalía solo se encarga de acusar. Similar situación ocurre con esto. La OMC tampoco se dedica solamente a indiscriminadamente liberalizar mercados. También hay un test, hay un margen razonable en los que pues, se puede tolerar esto. Perdónale, disculpe que le interrumpa, es que se le escucha bien cortado, entonces hace ratitos, por ratitos mejora, pero un buen pedazo bien cortado. Perdónele que le interrumpa. No, no hay pena. Gracias por decírmelo. ¿Alguien más tiene problema con mi audio? No, licenciado, por el momento creo que es la dificultad con el internet de la compañera. Okay, bueno, muchas gracias. Bueno, pero no tengan ninguna pena. Cuando pase esto, está bien que me lo hagan saber, porque ya me ha pasado. Incluso a veces quedo hablando yo solo y nadie me escucha, pues hasta se cortó la transmisión. Pero gracias. Lo que podemos hacer, Mayra, es que después consulta el audio o el video por cualquier cosa. Bien, quienes pues me aclararon la situación. Bien,
para seguir aclarando la naturaleza de esta institución, que quizás es de las instituciones internacionales más interesantes. Digo, el tema económico, el dinero, pues no hay mejor ley que el dinero, dicen algunos. No hay mayor obediencia que al dinero. Un poco cuestionable esto, pero quizás a esto obedece un poco por qué la efectividad de esta institución. Bueno, ¿por qué un foro de negociación? Bueno, la teoría nos dirá un poco sobre lo siguiente, voy a leerlo. La OMC es esencialmente un lugar al que acuden los gobiernos miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. El primer paso es hablar. La OMC, consecuencia de unas negociaciones y todo lo que hace el resultado de negociaciones. La mayor parte de la labor actual de la OMC proviene de las negociaciones celebradas en los periodos del 86 al 94, la famosa Ronda de Dubái de la que nos hablaban sus compañeros al inicio del periodo de este curso, y de anteriores negociaciones celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y del Comercio. La famosa, un foro. Hay algunas analogías que establecen que la OMC puede entenderse como una mesa de diálogo, ya les decía, donde los Estados miembros, los gobiernos miembros se sientan a hablar, a buscar acuerdos. Y me interesaba reflexionar en esta diapositiva porque se le escucha más a aquel que no tiene conocimiento en el ámbito jurídico, pero piensan muchas veces que la mejor forma de hacer justicia es a la fuerza. Por ejemplo, metiendo a la gente a la cárcel o imponiendo penas mayores. Y ustedes dicen, bueno, ahora consumir bebidas alcohólicas y que le encuentren con un grado de alcohol determinado en la sangre ya no son tantos años y van a ser 8 años, por ejemplo. Pero pareciera que la represión, es decir, la instancia del no, es más efectiva. Y los sistemas de justicia así funcionan. Imponen una amenaza, imponen que si no hace esto, la pena es esta, la sanción es esta. Las multas de pronto son desproporcionales y todo eso. Pero bueno, la experiencia y la filosofía nos ha dado la experiencia, las lecciones de que más efectivo que la represión es la orientación. Y hay un ejemplo bien típico, bien vago, que de pronto se dice, y perdonen que ponga este ejemplo con el respeto de las señoritas y damas. A veces dicen, ¿verdad?, que las que experimenta su primera menstruación, pues la mandan a la alcoba, es decir, ya no puede salir, ya no puede conocer a nadie, porque ahora hay que reprimirlo. Pero ahora el caballero, ¿qué le dice? Mira, ok, ya desarrollaste, bueno, entonces tú puedes, ¿verdad? Hay que protegerte, hazlo, pero protégete. Hay como un paradigma ahí encontrado. Pero ¿saben qué pasa? La represión, es decir, la instancia del no, lo que genera es curiosidad. Por eso mucha filosofía educativa dice que más que reprimir, lo mejor es orientar. Es más fácil que se le olvide a una persona aquello que se le está diciendo que no lo haga, que olvide aquello de lo cual se le enseñó adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Los sistemas de justicia que se fundamentan en la represión, de pronto aparecen muy eficaces, de pronto aparecen que son muy efectivos. Pues claro, funcionan sobre la idea del miedo, sobre la filosofía del miedo, generan un shock, generan una especie de represión que es efectivo, pero que es bien transitorio. Por eso es que muchos regímenes, que muchos sistemas de vida que se fundamentan en la represión, decaen pronto. Diferentes son los sistemas que fomentan la orientación, la negociación, los acuerdos. Ahora hablamos, o se quiere promover, los mecanismos de resolución de controversias. ¿Cuáles? Aquellos que se alcanzan de manera autocompositiva, es decir, que las mismas partes entre sí, pues, alcanzan sus soluciones a las controversias. ¿Qué quiero decirles con esto? Y como más adelante lo veremos, la filosofía de la OMC dice, mire, funciona con negociaciones. Sí, ¿por qué? Porque imponer una justicia por medio de un tercero que se puede dar, pero más que eso se busca que las mismas partes resuelvan sus controversias. Por eso, como lo diré más adelante, más que dictar una sentencia, es necesario resolver el problema que tienen las partes. No, y en los sistemas de justicia tradicionales lo que importa es sentencia tras sentencia, tras sentencia, tras sentencia. ¿Cuántos casos se han judicializado y cuántos se han resuelto? Sí,
Pero la pregunta es, ¿cuántos casos se han resuelto en estricto sentido? Y les pongo un ejemplo para ser más claro. Fíjense, y esto lo digo con propiedad. Bueno, las familias tienen problemas, ¿verdad? E incurren a veces en violencia. Y esta violencia le llaman violencia intrafamiliar. Y recuerdo casos en los que están las partes, está el juez y están los abogados. Y resulta curioso que el juez o la jueza le pregunta a la víctima, mire, ¿por qué se encuentra acá? ¿Qué es lo que le ha pasado? Y dice la víctima, fíjese que mi hermano, fíjese que mi esposa o mi esposo, qué sé yo, me golpeó o me dijo palabras ofensivas y yo venía a denunciarlo porque no tolero. Bueno, y de pronto el juez o la jueza pregunta, ¿y por qué hace eso? ¿O cuál es la razón de ser de su controversia? Le pregunta al agresor o a la agresora. ¿Y qué dice el agresor o la agresora? Ah, dice lo siguiente, sí, fíjese que nuestras diferencias ya vienen desde hace un buen tiempo atrás y todo obedece porque nuestro papá, mientras estaba en vida, dijo el terreno en el que vivimos, pero mi papá dijo que nos correspondía la mitad a cada uno. Y no nos ponemos de acuerdo en qué mitad le corresponde a cada uno. Y a raíz de esa causa es que se generan todos los problemas que devienen. Ah, bueno. ¿Y qué hace el juez? ¿Será que el juez le dice, ok, miren, el problema que tienen es un problema del terreno, ¿verdad? Entonces hay que verificar, hay que ponerle solución a eso. No, lamentablemente no funciona así. Dice el juez, a mí, no lo dice así, pues, pero dirá, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es, ¿hay violencia o no hay violencia? ¿Usted cometió violencia en contra de la víctima? Sí, bueno. Más allá de la causa, boom, sancionado. No lo vuelvo a hacer, si lo hace, lo procesamos penalmente. Este ejemplo que le estoy poniendo describe bien el sistema de justicia moderno. Solucionamos el problema, pero no. Y por eso aquí está esta presentación, esta parte interesante. La OMC funciona con negociaciones porque se busca que las partes alcancen soluciones entre sí. La efectividad del sistema de justicia muchas veces depende de que las partes se encuentren satisfechas con la solución que han encontrado, no que se les ha impuesto. Bueno, entonces la OMC, ya dijimos, es un foro para alcanzar acuerdos. Hemos dicho que es una institución que promueve la liberalización de los mercados. Hemos dicho que funciona como una especie de mesa de diálogo, donde los interlocutores comerciales llegan y alcanzan acuerdos, los cuales se convierten en normas jurídicas fundamentales sobre el comercio internacional. Y que estas normas jurídicas fundamentales sobre el comercio internacional van a acuerdos. Y acuerdos entre dos estados, por ejemplo, entre una variedad de estados o entre la mayor parte de los miembros de la OMC. Estos acuerdos pues se convierten en contratos que obligan a los gobiernos y cuyo incumplimiento puede generar controversias ideales que sean resueltas por sí mismos entre los estados miembros. Estas normas jurídicas fundamentales sobre el contenido de comercio internacional se refieren a diferentes aspectos. A veces se refieren a promover, a ayudar la producción de bienes y servicios. De pronto regulan el tema de las exportaciones o las importaciones. Ah, bueno, pueden decir, miren, piense que vamos a poner de acuerdo para que los impuestos a los productos extranjeros no sean diferentes a los mismos productos que circulan y que son de origen nacional. Ah, bueno. El incumplir esa norma o ese acuerdo puede generar pues controversias que de pronto se pueden resolver en el foro respectivo. Estas normas generan un nivel de previsibilidad y seguridad jurídica. Pues, los acuerdos que se convierten en ley entre las partes generan un margen de confianza para que los miembros de ese acuerdo, bueno, los presenten, los hagan valer para los ciudadanos o aquellos agentes que se hacen, pues, se acuden a ese tipo de acuerdos. Pero estas normas, como les decía, por sí mismas, de pronto hay que interpretarlas, de pronto hay que ejecutarlas, de pronto hay que darle la razón a uno o a otro de los miembros que están en controversia. Y por eso es que estos acuerdos, que son auténticos textos jurídicos, cobran la mayor importancia dentro del contenido bibliográfico jurídico de la OMC. No parecerle extraño que cuando lean
literatura sobre la institución, acudan. Es decir, esa institución sigue haciendo valer acuerdos que se emitieron antes del 95, es decir, antes de que haya nacido como tal. Y siguen citando el famoso acuerdo del GATT, por ejemplo. O el acuerdo sobre el tema del servicio de la prestación de servicios a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esos acuerdos son la mejor manifestación, el mejor resultado al que han llegado los Estados miembros para el tema de llevar a cabo y regular la que es la vida comercial con una perspectiva internacional. Estos acuerdos que son auténticos textos jurídicos, es decir, no son acuerdos morales, pues, no son acuerdos religiosos, no son acuerdos políticos. ¿Por qué digo esto? No son acuerdos que si cumplo, no. No son acuerdos que hoy lo cumplo y mañana no. O en este caso sí, en este no. Son auténticos textos jurídicos, son vinculantes para las partes. Se refieren a una variedad de aspectos. Ya veremos más adelante algunos breves ejemplos. Temas de agricultura, temas de producción de textiles, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales, propiedad intelectual, entre otros, etcétera, etcétera. Hay de toda variedad sobre este aspecto. Entonces, digamos que así agotamos ligeramente cómo podemos entender a la OMC. Más adelante analizaremos cómo es el procedimiento de resolución de controversias, donde aparece el panel de especialistas, donde se da la conciliación, qué pasa si se incumple. Lo veremos más adelante. Pero de modo dentro de como una introducción, decir, entender la OMC como un sistema totalitario que va más allá de decir solamente invitar o promover la liberalización del comercio, va mucho, mucho más allá. Pero entonces, ¿y cuál es la historia de esta institución? Ya si queremos penetrar un poquito más en su génesis, en su ADN, en su estructura. Bueno, nació en el 95, ya veremos un poquito de esto. Pero durante el periodo entre guerras se ve, pues se afecta el tema del comercio internacional en la forma que para el entonces se manifiesta, ¿verdad? No como hoy lo entendemos, que hay toda una realidad virtual, hay transferencias bancarias, bueno, en cuestión de segundos, o menos de segundo a veces, que una comunicación más fluida, una interconexión permanente. Esta realidad que conocemos ahora no existe en el periodo entre guerras. El metaverso del que hablan, ¿verdad? En la actualidad. Pero el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, va a establecer una nueva realidad. El mundo ha cambiado. O sea, las guerras mundiales representan un antes y un después de la vida mundial. Y va a experimentar diferentes cambios en todos los vértices, en todas las aristas, en todas las perspectivas de la vida, incluido el tema del comercio y del comercio internacional. Es así como, bueno, se van a establecer o a consolidar o a progresar un poco más respecto de la realización del ingreso a los mercados ajenos, externos, ¿verdad? Y aparece el tema del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido como GATT, de 1948. Este acuerdo, que regula aspectos principalmente de aranceles aduaneros, va a generar de facto una organización, ¿sí? Los Estados miembros constituyen una especie de organización de facto que va a estar inspirada en materializar la política, los paradigmas, las pautas normativas de este acuerdo. Sin embargo, este acuerdo, o el GATT, tanto como acuerdo como institución de facto, no termina de consolidar, sino que está en una efervescencia interna, al punto que se da un conjunto de rondas buscando siempre mejorar o consolidarse mejor esta filosofía de establecer un sistema normativo que regule el comercio internacional y que va a dar lugar a la famosa OMC. Es decir, del GATT se va a transitar a la OMC. Y aquí van a aparecer algunos principios que ya preexisten, pero se consolidan más, como el principio de la nación más favorable o el principio de trato nacional, de lo que veremos más adelante, pero que nos revelan, digamos, esta filosofía de estandarizar las prácticas comerciales. Que en el fondo eso es estandarizar prácticas comerciales.
Al punto que en 1995 surge esta institución, pero haciendo la aclaración que aunque fue en el 95 que surge, pues ya desde el 48 había toda una práctica que se va a respetar y que incluso haya acuerdos, hay pautas normativas, hay principios que nacen durante este periodo antes del 95 que se van a seguir respetando y acudiendo a ellos para resolver controversias, para regular o proponer miembros que buscan establecer nuevos acuerdos comerciales. Veamos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Aquí hay, entre la inspiración de este acuerdo, llama la atención lo que aparece en rojo. Deseoso de contribuir al logro de estos objetivos mediante la celebración de acuerdos encaminados a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros. Este punto de reducción de aranceles aduaneros es, digamos, el propósito inicial y en lo que se va a especializar, digamos, este acuerdo y esta institución de facto que va a procurar. Y de las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Este concepto de eliminar trato discriminatorio va a verse reflejado con los principios que más adelante veremos y que tiene dos dimensiones. La eliminación de la discriminación interna como externa y bueno, ya veremos eso. Algunas breves diferencias que están de esta transición del GATT a la OMC es decirle que como punto central o como aspecto más relevante, el GATT se ocupó principalmente del comercio de mercancías. El tema de los aranceles aduaneros, por ejemplo. En cambio, la OMC se sigue expandiendo y entre los aspectos más relevantes que trascendió al comercio de mercancías y ha puesto énfasis también en el comercio de servicios, en las invenciones y creaciones que son objeto de transacciones comerciales, es decir, servicios y propiedad intelectual. La OMC cuenta con instrumentos relevantes que prestan su atención en el comercio de prestación de servicios, con el tema de la protección de la propiedad intelectual que tiene relación con el comercio internacional, como ya veremos más adelante. Pero bueno, regreso a lo considerando este acuerdo. Dice, vuelvo a leer. Deseoso de contribuir al logro de los objetivos que antes mencioné, se busca la eliminación discriminatorio. Y es que ese trato discriminatorio no necesariamente se manifiesta con comportamientos expresos para distinguir a un interlocutor comercial de otro, no, sino que pueden ser de pronto prácticas que tácitamente expresan una discriminación o puede manifestarse al momento de comparar países desarrollados y en vías de desarrollo, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de si es intencional, de si es una cuestión premeditada, un acto discriminatorio, lo que en el fondo está diciendo es, lo que queremos es equilibrar las relaciones entre los sujetos parlantes dentro del comercio internacional, es decir, entre los miembros del Estado y los gobiernos. Y para eliminar, o más bien, hacerle frente a esta idea de eliminar todo lo discriminatorio, aparecen algunos principios y reglas que van a procurar ese fin. Vamos a hablar de dos principios. Y les aclaro, estos principios no son exclusivos del comercio internacional. Los van a ver incluso en la ley de inversiones. Cuando hablamos del tema de inversión extranjera, no reparé en esto. ¿Sí? Bueno, incluso las diapositivas estaban, pero no profundizamos en ello. Porque en todo caso, vamos a hacer referencia a estos principios, pero desde la óptica del comercio internacional. Eliminar el trato discriminatorio. Principio 1, el principio de nación más favorecida. ¿Qué significa? Igual trato para todos los demás. En el fondo está diciendo, no discriminar a ningún agente económico dentro de la dinámica comercial y desde la OMC. ¿No tiene algún sector de la doctrina sobre esto? Que esto podemos entenderle como
que los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del salario aplicable a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. Repito, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se debe hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. Ah, bueno. Resulta que tenemos 5 miembros en la OMC y yo estoy llevando a cabo un acuerdo con uno de ellos. Le dije, bueno, tú vas a importar computadoras, ok. Entonces, el tipo arancelario que se te va a cobrar sobre el producto es del 1%, imagínense. Cuando los demás siempre cobran el 2%. Ah, bueno, a raíz del trato que le he dado a ese uno de los miembros, va a tocar reconocérselo al resto de los interlocutores comerciales. No discriminación. El trato de la nación más favorecida. El mejor beneficio que reconozco, tengo que después estandarizarlo. Por eso te digo, la política se reduce en estandarizar las prácticas comerciales, las reglas comerciales, los paradigmas comerciales. Bueno, ¿dónde sale, licenciado? Bueno, hemos dicho que en la OMC se funciona por negociaciones y por negociaciones se pervive todavía. El acuerdo del GATT, por ejemplo, positivizó más bien estos principios. Vamos a examinar los 2 principios de los que le hablaré este día, cómo cada principio aparece los más relevantes que siguen rigiendo lo que es la actividad de la OMC, el GATT, por ejemplo. El artículo 1, la importancia de este principio es de tal envergadura que aparece en el artículo 1 de los acuerdos más importantes o más históricos de esta institución. Artículo 1, trato general de la nación más favorecida. Con respecto a los derechos de aduana, no nos extrañemos, no olvidemos que el GATT se especializó en comercio de mercancías. Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase, impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efectuados en concepto de pago de importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo 3, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a bien destinados. Principio de trato de la nación más favorecida, busca estandarizar prácticas comerciales. El GATT. Veamos otro instrumento relevante. El segundo instrumento esencial, Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. Yo les invito a que lean estos acuerdos. De pronto son extensos, pues, pero por lo menos hagan la lectura de por lo menos unos 10 artículos. Los primeros 10 artículos para que tengan una idea del alcance de estos acuerdos. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Trato de la nación más favorecida. Creo que el artículo 4 aquí no lo puse, luego se los menciono. Y dirá, con respecto a toda medida abarcada por el presente acuerdo, cada miembro otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios, ya no al tema de las mercaderías, ¿verdad? No a las aduanas, sino que a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro miembro, un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios de cualquier otro país. Ah, bueno, usted le da un trato especial a un miembro que le presta un servicio, tiene que hacer los demás también. Y ese mismo trato, no menos ventajoso que es. ¿Estará redactado en términos diferentes? Sí, pero en esencia es lo mismo. El tercer acuerdo relevante. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La OMC en la actualidad pone su énfasis, entre otros aspectos, decíamos, mercaderías, servicios de propiedad intelectual. Esos 3 grandes
acuerdos son clave para entender la dimensión de lo que hablamos. Trato de la nación más favorecida. Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un miembro que, por ejemplo, se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual. Quiero comentar acá. La propiedad intelectual ha alcanzado un nivel de relevancia y protección increíble. Y sí es que se protege el intelecto, sí, pero lo que pasa es cómo este tema del intelecto se ha asociado y explotado con el tema económico, ¿sí? Segunda idea, estos principios no son discursos políticos, no son discursos morales, no son discursos históricos, no son aspectos éticos, son vinculaciones jurídicas. Los tres marcos, los tres acuerdos que hemos dicho tienen una idea común como esta. Se va a reconocer de manera inmediata e incondicional. Así de categórica es, por lo menos, la exigencia de la regulación del comercio internacional, OMC. Ahora, hago una pequeña reflexión y para romper un poco con el discurso. ¿Y qué pasa si el Estado no cumple con esto? ¿Se podría demandar en un tribunal nacional? ¿Podríamos acudir a la sala de lo constitucional? ¿Podríamos ir al tribunal de casación? ¿Podríamos ir a un juzgado de lo civil y mercantil en El Salvador? Y otra, ¿podemos invocar, pues, estas normas en el derecho interno? Fíjense que nunca lo he visto en la práctica. Y pues ya tengo un par de años viendo algunos casos y nunca he visto que se invoque directamente la normativa como esta en un conflicto interno. Sí les puedo decir que se pueden invocar porque tienen el peso jurídico. Ahora, cuando se incumplen los acuerdos hay que ir al lugar idóneo, especializado, donde se tomó ese acuerdo. Es decir, lo ideal es que la controversia se resuelva en la OMC. ¿Ya? Pero les digo, o sea, si de pronto hubiera una controversia a nivel interno, donde por alguna razón hay un conflicto entre dos estados, nunca lo he visto, pero no hay excepción, no hay, como decirle, razón alguna para no reconocer la fuerza normativa a este tipo de acuerdos. Principio de trato de nación más favorecida. La ley de inversiones reconoce algo como esto, pues me recordé en un texto que se les facilitó sobre los tratados de libre comercio, hablaban de esos principios. Ahora bien, el principio de trato de nación más favorecida también tiene sus excepciones, tiene sus reglas, tiene sus limitantes. Le hemos dicho, ¿verdad?, que no hay reglas absolutas, siempre hay excepciones. La doctrina y la práctica ha demostrado que es posible, bajo ciertas circunstancias bien especializadas, acuerdos bien particulares o condiciones bien excepcionales, el principio de nación más favorecida tenga su reserva. Por ejemplo, tres ejemplos. Tres excepciones. Una sería que se pueden dar acuerdos de libre comercio que apliquen a ciertos productos de los que están acordando y discriminar a otros. Hay ciertas condiciones para ello, pero se prevé la posibilidad. Pero quizás la situación más clara es cuando se le impone un límite o no se hace valer el principio de trato de nación más favorecida, cuando se establece un obstáculo a un producto de un miembro de un Estado, pero que ese producto se considera que tiene un origen ilícito, por ejemplo, o que no se adecua a las pautas morales de los estados receptores, o en todo caso, cuando circula bajo criterios de competencia desleal, del comercio desleal. Eso es algún ejemplo, ¿verdad?, en los que ese principio se puede ver limitado, pero en sí son reglas del juego propias de un sistema jurídico que pues busca en todo caso justicia.
Segundo principio relevante es el principio de trato nacional. Este se interpreta como igual trato para nacionales como para extranjeros, siempre buscando suprimir aquel trato discriminatorio del que hablamos y que aparece en el preámbulo o en los considerandos del Acuerdo del Gato. Dirá, por ejemplo, las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Ojo con esto, perdón, pongo la atención. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. En el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeros y nacionales. Este principio también aparece en los tres grandes acuerdos que hemos venido citando. Veamos la lectura rápida. El Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio lo prevé. Trato nacional en materia de tributación y de reglamentaciones interiores. 1. Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución, el uso de productos del mercado interior, acciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, transformación, uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional. Miren, vamos a imponer ciertos impuestos, más impuestos a los productos extranjeros, a un tipo. ¿Por qué? Bueno, porque así protegemos el comercio nacional, ¿verdad? La producción nacional. Eso puede ser atentatorio contra el principio de trato nacional, porque el trato a sus nacionales tiene que ser equivalente, más bien, el trato a los extranjeros tiene que ser equivalente al que le da cada estado a sus propios nacionales. Mire, licenciado, usted decía que la Constitución salvadoreña tiene ciertos límites. Por ejemplo, dice que el comercio en pequeño es propio del Salvador. Sí, es cierto. Hay límites. Este principio, a lo mejor el ejemplo que les pongo, que el comercio en pequeño es propio de los nacionales, no es que haya mayor revuelo, pues, porque el comercio es pequeño. O sea, ¿qué gran revuelo puede generar cuando hablamos de conflicto? A lo mejor ninguno. Pero sí es un ejemplo para decirles, hay límites, estos principios tienen límites. La Constitución es importante tener en cuenta, porque estos principios, frente a la Constitución, van a ceder en ciertos supuestos. Pero en todo caso, la regla es que la regulación, los beneficios, las prácticas, el trato que se le da a los extranjeros no debe ser más grave que el que se da a los nacionales o menos ventajoso que el que se da a los nacionales. Siempre este acuerdo dirá que los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de cualquier otra parte contratante no estarán sujetos directa ni indirectamente a impuestos interiores u otras cargas interiores de cualquier clase superiores a los aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales. Ojo, más adelante se aclarará. Sin embargo, hemos dicho que este principio se va a aplicar por lo menos cuando el producto ya ingresó al mercado. Por eso no es extraño que a nivel de aduana, de aranceles aduaneros, se le impongan quizás diferencias en la tasa a ciertos productos dependiendo del lugar de procedencia. Pero eso es porque aún han ingresado al mercado y no hay vulneración al principio de trato nacional. Finalmente, siempre este mismo acuerdo nos dice que los productos del territorio de toda parte contratante importados territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Y el segundo acuerdo, que es el Acuerdo General de Comercio de Servicios, también va a regular esta idea
en los siguientes términos. En los sectores inscritos en su lista y con las condiciones y salvedades que en ella se puedan consignarse, cada miembro otorgará los servicios al proveedor de servicios de cualquier otro miembro con respecto a todas las medidas que afecten el suministro de servicio, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedor de servicios similares. Finalmente, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en el artículo 3 dirá: cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. Seguimos viendo esa filosofía de estandarizar las prácticas comerciales entre los miembros de la OMC. Acá está la excepción. Este principio de trato nacional se aplica o rige, se impone una vez que el producto, el servicio, la obra de propiedad intelectual ya ingresó al mercado nacional, por ejemplo. De modo que la aplicación de derechos de aduana, los aranceles, ¿verdad?, a las importaciones no constituyen una transgresión nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente. Ojo, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente. Diferente sería, por ejemplo, que una vez que ya ingresó el producto, unos cigarros, por ejemplo, diga, los cigarros que son de marca extranjera, esos van a pagar un impuesto extra. Ah, bueno, miren, la cerveza, el licor, que son de marcas extranjeras, esos van a pagar un impuesto extra. Eso implicaría una vulneración del principio de trato nacional. ¿Saben qué? La ropa que se produce fuera del país y que tiene marca extranjera, esas van a pagar un impuesto diferente. Ah, bueno. Ese es como un ejemplo, ¿verdad? Ahora, para seguir hablando de la OMC, decirles que expresa un sistema multilateral de comercio. No es un sistema global, no están todos los países, pero por lo menos la mayoría sí están. No es regional, no es local, tiene un alcance no global, pero sí global, ¿verdad? Se caracteriza por ser no discriminatorio, y el mejor ejemplo de esta característica son los dos principios que ya mencionamos, que se elimina toda práctica discriminatoria entre los interlocutores comerciales, es decir, el Estado debe reconocer el mismo beneficio que le da uno al resto de los miembros, y a su vez tiene que haber discriminación respecto del nacional frente a los extranjeros. Es la discriminación a nivel interno. También se caracteriza por ser un sistema que procura una vida comercial más libre, ¿verdad? Pero esto de más libre no hay que entenderlo de manera de golpe, ¿verdad? O como que todas las economías o como que todos los gobiernos tienen que estar al mismo nivel de libertad. No, no es cierto. Entonces que cada país, en la medida de sus posibilidades, va liberalizando progresivamente sus mercados, su comercio. Por eso no es extraño encontrar en la literatura o en los compromisos, incluso entre los miembros de la OMC, que los países menos desarrollados, sus plazos para cumplir los compromisos respecto de, por ejemplo, el tema arancelario, son mucho más extensos que de los países desarrollados, por ejemplo. Porque es una cuestión progresiva que va, digamos, desarrollándose históricamente según las posibilidades de cada uno. Claro, esto puede variar. Guerras internas, crisis económicas, fenómenos naturales que pueden afectar en todo caso el desarrollo progresivo de esta liberalización. En todo caso, la característica que promueve este sistema es la no discriminación, alcanzar mayor libertad de manera progresiva respecto a la vida comercial, y también procura un sistema normativo previsible. ¿Qué significa esto? Ya se lo he explicado con anterioridad, se lo digo. Respecto a lo normativo, lo previsible significa seguridad jurídica. Que usted tenga la seguridad que su teléfono lo tiene, se va a dormir y el día siguiente usted tiene seguro que sigue siendo su teléfono. Ah, bueno, usted entonces tiene la garantía que los productos suyos que circulan en otro país de parte de sus empresarios, por ejemplo, bueno, van a tener el mismo trato que tienen el día de ahora, y que ese trato pues es igual que el de los nacionales del país receptor.
No que al día siguiente, bueno, de pronto va expropiación, que de pronto van mayores impuestos contra ellos, que de pronto se regula cuántos productos se pueden importar o exportar. No, algo previsible, algo que cause seguridad jurídica. No se busca, pues, garantizar que no se van a imponer obstáculos al comercio de manera discriminada, de manera aleatoria, de manera irracional. Se busca, pues, garantizar que la promesa de no aumentar los obstáculos se mantenga. Esto genera certeza del cumplimiento de las reglas y de las reglas mismas, y que éstas no se van a imponer arbitrariamente. Y las consecuentes ventajas que esto trae, como fomentar la inversión, crear fuentes de empleo, estimular la competencia, entre otros aspectos. Bueno, nos quedamos hasta por acá, por motivos de... continuamos la próxima semana y mañana vamos a subir las calificaciones al sistema durante la noche, lo más seguro. Así que pueden estar pendientes para poder revisarlo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lic. Buenas noches. Bueno, tengan una feliz noche y un buen provecho. Buenas noches. Licenciado, yo quería hablar con usted. ¿Cómo no? Entonces me voy a quedar acá. Ya Vaya. que se escucha. Bueno.